nací, en Villa me crié, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. Y el día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa corretearé. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir. El día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa he de luchar. En Villa yo nací, en Villa me crié, y en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa. Estamos aquí en el lugar de la memoria, en Perú, que es un lugar muy importante para nunca olvidar y recuperar, digamos, a quienes son parte de nuestra historia, de luchas, de defensa de los derechos humanos, pero sobre todo para entender el periodo de violencia política en nuestro país. Ese es el sentido de LUN. Nosotros estamos muy contentas, ¿no es cierto?, las feministas, las organizaciones de mujeres, porque primera vez que el Estado peruano hace una exposición de esta naturaleza. Las que han habido en los últimos 30 años han sido hechas más por la sociedad civil, ¿no? o hechas también por algunas congresistas amigas, ¿no? El papel del Centro Flora Tristán también fue muy importante porque hizo periódicamente estas exposiciones. Hoy estamos en esta muestra en el LUN y creo que es muy importante, digamos, en este periodo de crisis, de la pandemia, crisis económica, crisis política, crisis social que vivimos, recuperar, digamos, muchas de las enseñanzas de Marielena Moyano. Marielena Moyano no solamente fue importante porque se enfrentó en un momento, ¿no es cierto?, al terrorismo, que tuvo una postura política importante en contra de ellos, ¿no es cierto?, llamando a que la sociedad civil, las organizaciones, nos pusiéramos en contra del terror, sino también fue importante, digamos, cuando ella, junto a un conjunto de organizaciones y líderes, mujeres que quizás no están suficientemente visibilizadas, hacen la gran marcha contra el hambre y el terror en el Perú, digamos, en el año 91, en septiembre. Yo creo, soy de las que afirman de que eso marca el gran cambio, ¿no? O sea, juntar las dos demandas centrales en esos años, que era contra el hambre, porque había unas políticas de ajuste durísimas, ¿no?, que habían empobrecido a todos los sectores populares en nuestro país, y por otro lado teníamos que enfrentarnos al terrorismo de Sendero Luminoso. Y entonces quienes logran articular las dos demandas más importantes son las organizaciones como Vaso de Leche, Comedores, Club de Madres, la FEPOMUVES, pero donde la figura de Marielena Moyano es la figura central, como también, digamos, es la figura de Emma Hilario, poco conocida porque ella no es asesinada por Sendero Luminoso. Hay, digamos, un intento de asesinato que no se consigue y ella se exilia, ¿no es cierto?, en Costa Rica y ahí muere, ¿no? Entonces no hay, digamos, esta conexión como ha habido con Marielena, que se queda hasta el final, ¿no es cierto?, luchando por un país más igualitario, más justo, en paz, ¿no es cierto?, pero en un sentido de la paz más completa, porque no solamente era la pacificación del país frente al terrorismo, sino ella también venía trabajando con la FEPOMUVES y con las organizaciones de mujeres, lo que en ese momento se llamaba la violencia doméstica. Y ella trabajaba también a favor, en ese momento, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no?, como pasos también importantes. O sea que era una figura, era teniente alcaldesa de Villa El Salvador cuando fue asesinada,
había sido 2 veces presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador. Había tenido una trayectoria de joven en lo que era el sistema educativo que no llegaba a Villa El Salvador, y trabajaba a través de los PRONOIS, ¿no es cierto?, que eran servicios que se daba a la población donde no había todavía escuelas, ni había, digamos, una infraestructura educativa como la hay ahora en Villa, ¿no? Entonces la trayectoria de ella es muy interesante en ese periodo, pero también hoy hay que reivindicar que María Elena fue una militante de la izquierda de nuestro país, y que, digamos, el terruqueo no ha comenzado, digamos, en los últimos meses, sino que también ha habido una estigmatización de la izquierda en las últimas 4 décadas, y entonces la figura de María Elena está más reconocida como una figura importante del movimiento de mujeres, cercana, aliada de los grupos feministas en ese momento, pero Marina Moyano fue una dirigente, digamos, de Izquierda Unida, ¿no es cierto? Estuvo en su congreso en Huampaní, fue una dirigente de su partido, del cual se retiró, el Partido Unidad Mariateguista, y después terminó en un grupo más pequeño que era el MAS, ¿no? Entonces hay una trayectoria también ella desde la izquierda. Yo creo que las figuras tan importantes y emblemáticas de nuestro país, que yo considero que María Elena, digamos, es, junto a Javier Díaz-Canseco, las grandes figuras de la izquierda peruana del siglo XX, ¿no es cierto? Y yo creo, de eso no tengo la mayor duda, pero en estas diversas aristas, diversas realidades que a ella le toca vivir, y además esta capacidad de conexión que tiene con las organizaciones, con los distintos interlocutores, yo creo que ella, digamos, ¿no es cierto?, fue la líder que todas conocemos, porque era, digamos, una dirigente que nace, ¿no es cierto?, de las organizaciones territoriales de Villa Salvador, que está creciendo juntamente con ella, que ella se vincula, ¿no es cierto?, a las organizaciones políticas de izquierda, se relaciona también con las organizaciones feministas, se relaciona con las organizaciones medioambientalistas, con las organizaciones de salud, con las promotoras de salud, que también son muy importantes en la lucha contra el cólera en el año también 91, ¿no es cierto?, del cual ella también forma parte de ese movimiento. Entonces, en esta complejidad, ¿no es cierto?, es que surge, ¿no es cierto?, históricamente una figura emblemática e importante como María Elena Moyano, ¿no? Hoy yo, digamos, tuve una cercanía con ella, por situaciones de seguridad estuvo conmigo, digamos, la noche anterior a que la asesinara, en mi departamento que tenía en Lince, y esta proximidad, ¿no es cierto?, tanto conmigo como con mi familia en México, donde también estuvo, ¿no es cierto?, para cuidar de su seguridad, hicieron, digamos, una mayor aproximación con ella, ¿no es cierto?, y promesas que cumplí, como la de escribir un libro sobre su voz y lo que ella decía, que es María Elena Moyano, Mujer, una esperanza, con varias ediciones en Italia, en Estados Unidos, en España, pero, digamos, siempre fiel a su memoria, ¿no es cierto?, con las nuevas generaciones, decirles que es un personaje histórico de las mujeres, de la izquierda, de la lucha por un país mejor que todos seguimos aspirando, y sobre todo cerrar, digamos, el espacio para algunas voces que quieran dañarla en su memoria y quererla relacionarla, ¿no es cierto?, como con la corrupción, por ejemplo, como lo siguen haciendo algunos grupos políticos, ¿no es cierto?, que desconocen cuál ha sido la memoria y la historia de María Elena Moyano, ¿no? Pero aquí, mientras estemos nosotras todavía en pie, ¿no?, fiel a su legado, fiel a su memoria, fiel a las mujeres de Villa El Salvador, a la FEPOMUVES, y a una gran generación, yo creo, de lideresas, digamos, que abrieron caminos fundamentales
en esta oleada, ¿no es cierto?, tan importante que fueron la década de los 80s y 90s, donde, digamos, las mujeres que salieron contra el hambre y el terror fueron la marcha multitudinaria, ¿no?, que marca un cambio en la historia de nuestro país. Pero bueno, como seguimos en un sistema patriarcal y los historiadores y las memorias están todavía digamos, en manos masculinas, ¿no es cierto?, con poco espacio también para entender la memoria desde un enfoque diferente de género, desde el feminismo. Yo quiero resaltar, ¿no es cierto?, que sigue siendo un personaje histórico, el más importante del siglo pasado, desde la izquierda y desde para el feminismo y desde las organizaciones de mujeres, y que hay que seguirla estudiando y escuchando, ¿no?, porque ella siguió apostando por un país, digamos, diferente, con derechos para todos y todas, con igualdad para todas, y sobre todo en una confianza en las organizaciones de base territorial. O sea, ella apostó por Villa El Salvador, ella apostó por sus manzanas, por sus centros de acopio, ella apostó, digamos, por crear una organización como FEPOMUVES, y entonces hoy, digamos, también estamos de vuelta a esas enseñanzas de Marielena Moyano, ¿no?, que tenemos que volver hoy a nuestros territorios, a reconocerlos y a trabajar desde ahí, ¿no?, desde el sur, con el norte y en todo el país, desde el sur que hoy está tan golpeado, ¿no es cierto?, pero también lleno de esperanzas, y desde el norte golpeado también por digamos, lo que ha hecho la humanidad con el cambio climático, pero sobre todo, creo, recogiendo inspiración y enseñanzas de lo que Marielena hizo en su vida. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa tuve a mis hijos, en Villa debo morir. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa he de luchar. Saldré de mi sepultura y por mi Villa he de luchar. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa he de luchar. En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos,